Hola, muchísimas gracias por visitar el canal. Vamos a hacer la explicación de cómo se hace el manejo de coordenadas polares en el espacio de dos dimensiones. Vamos a comenzar aclarando que partimos de un origen y de un eje. Ese origen se llama polo para cuestiones de sistema polar, y el eje horizontal le vamos a llamar eje polar. De tal forma que si yo quiero ubicar un punto en este sistema de referencia, voy a requerir de dos cosas. La primera es la distancia que hay desde el polo hasta el punto, que también se llama como radio polar. Y la segunda es el argumento que convencionalmente se mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ese ángulo o argumento polar. Generalmente suele medirse en grados, pero también se usa en radianes. Ahora, es muy importante relacionarlo con el sistema de coordenadas cartesianas, para lo cual hay que también tomar en cuenta que el eje polar sería el eje X, mientras que el eje vertical lo vamos a asociar con un eje que le vamos a llamar eje copolar. Entonces, si para un punto que está en coordenadas cartesianas X y Y, en donde X es la componente en la dirección X, Y es la componente en la dirección vertical. A través de la figura podemos notar que el radio pues va del polo al punto, y tenemos también nuestro argumento, con lo cual conformamos un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando un poco de trigonometría, podemos deducir las ecuaciones de transformación para pasar de coordenadas cartesianas a polares. La coordenada en X va a ser el radio por el coseno del argumento, y la coordenada en Y va a ser el radio por el seno del argumento. Para el caso contrario, las coordenadas de polar a cartesiana, entonces el radio va a ser la hipotenusa del triángulo que se muestra en la figura. Por lo tanto, el radio va a ser la raíz cuadrada de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado, y el ángulo lo vamos a sacar con la función ángulo cuya tangente va a ser Y sobre X. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a poner un punto en coordenadas polares y hay que pasarlo a coordenadas cartesianas. Bueno, aquí vamos a notar también una cuestión importante antes de que se me olvide, que la representación polar no tiene una correspondencia bionívoca. ¿A qué me refiero con esto? Bien, tengamos como ejemplo este punto de coordenadas 5, 60 grados, y el punto 5, 420 grados. Lo que ocurre es que 420 grados equivale a haber dado la vuelta completa de 360 más 60 grados, entonces ya tengo los 420. Es el mismo lugar geométrico, es el mismo punto, pero lo que pasa es que puedo representar entonces P560 también como P5 420. Si fuese biunívoca, entonces solamente existiría una sola representación para ese punto. Muy bien, entonces nada más para la convención, generalmente el argumento se da entre 0 y 360 grados, pero vamos a ver qué pasa cuando no es así. Y la magnitud suele darse con un número positivo, pero también vamos a hacer algunos ejercicios para que estemos preparados para el caso contrario. Ok, primer ejercicio, tenemos el punto A. Fíjense bien, nos dan menos 5 de radio y pi medios. Ok, la sugerencia es primero ubicar el ángulo, en este caso pi medios es 90 grados. Muy bien.
Y después vamos a ubicar el radio. Ok. Si fuese positivo el radio, nos seguiríamos en la dirección hacia arriba. Pero como el radio es negativo, vamos a ir hacia abajo. De tal forma que en realidad el ángulo real no es de pi medios, sino de 3 pi medios, o sea 270 grados. Por lo tanto, la representación del punto en cuestión sería 5, 3 pi medios. Esa es la representación polar real de ese punto. Siguiente caso, tenemos un punto B en coordenadas polares 4, menos 30 grados. Vamos a comenzar haciendo hincapié en el ángulo, para lo cual los 30 grados, fíjense bien, si el ángulo es negativo, lo vamos a medir en realidad en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, 30 grados hacia abajo. O también lo habían puesto ahí, menos 30 grados. Y ahora la magnitud del radio, que es de 4. Nuestra magnitud entonces mide 4 unidades, de tal forma que para sacar o indicar la coordenada polar de este punto, debo de hacer la medición del ángulo en el sentido antihorario. Entonces en realidad tenemos 330 grados, es decir, a 360 le quitamos los 30 grados negativos, los 30 grados medidos hacia abajo en el sentido horario, y por eso tenemos 330. De tal forma que el punto en realidad es de coordenadas 4,330 grados. Muy bien. Entonces ahora sí seguimos haciendo otros ejercicios de coordenadas en donde nos piden de las coordenadas polares ubicarlos en el sistema polar y transformarlos al sistema cartesiano. Entonces este primer ejemplo es el punto A de 3, y un ángulo de menos pi cuartos. Entonces la idea es cómo ubicar a ese punto. Entonces vamos a dibujar nuestro origen polar, nuestro eje polar. Como el ángulo, fíjense bien, es de menos pi cuartos, que es menos 45 grados, entonces significa que tengo que ir 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Una vez hecho eso, hacemos la medición de 3 unidades. Muy bien, esto nos da la ventaja de poder identificar que el ángulo real es de 315 grados. El ángulo medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el punto A, su verdadera, o bueno, su expresión convencional debería ser 3 de radio y 315 grados de magnitud angular. Para pasar a coordenadas cartesianas hacemos uso de las ecuaciones de transformación ya nombradas e identificamos que R es 3 y el ángulo es 315. Entonces hacemos las sustituciones. X va a ser igual a 3 por coseno de 315, y va a ser igual a 3 por seno de 315. Ok, entonces en X vamos a tener la coordenada 2.12 y en Y la coordenada menos 2.12. Notamos que en coordenadas cartesianas sería el cuarto cuadrante. Siguiente ejercicio. Para el punto B de coordenadas polares menos 5, menos 360 grados. Tenemos entonces que ubicar el ángulo de 60, perdón, aquí el B es menos 5, menos 60 grados. Entonces el ángulo es de 60 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y aquí la cuestión es que el radio es negativo, entonces no lo vamos a medir hacia abajo, sino en la dirección contraria, o sea, hacia arriba. Entonces, ayudándonos de la figura, notamos que en realidad el ángulo real de este punto está en menos 120 grados. Por lo tanto, la coordenada real
es 5,120 grados. Muy bien, aplicamos las ecuaciones de transformación. Menos 5 por coseno de 120 grados. Y y, que es igual a 5 por seno de 120 grados. Y eso nos va a dar b en coordenadas de menos 2.5, 4.3 en coordenadas cartesianas. Muy bien, último ejemplo. Para C de, fíjense bien, 4 y ángulo de 7 medios de pi. Vamos a hacer primero la conversión de este ángulo en radianes a grados, tomando en cuenta que pi es 180 grados. Entonces a 7 pi medios lo multiplicamos por nuestro factor 1, que es 180 grados sobre pi. Aquí se hacen simplificaciones, pi con pi se simplifican. 180 con 2, por lo tanto nos queda 7 por 90 y son 630 grados. Ok, que en realidad al ser mayor de 360 grados ahí hay más de una vuelta. Muy bien, entonces si damos 360 grados y luego para alcanzar 630 grados debo de girar 270 grados. Eso significa que en realidad el ángulo real es de 270 grados. Ok, como es positivo el radio, entonces va hacia abajo. Muy bien. Para ponerlo en coordenadas cartesianas, aquí una sugerencia es que a veces cuando alguno de nuestros puntos está sobre alguno de los ejes coordenados, prácticamente no es necesario usar las ecuaciones de transformación. Vemos que nuestro punto está sobre el eje Y, la dirección negativa. Por lo tanto, podemos expresar directamente que el punto, o mejor dicho, ese punto en coordenadas cartesianas va a tener componentes 0 en X y menos 4 en Y. Pues espero que este video les haya sido de utilidad. Estoy a sus órdenes, suscríbanse al canal y estén al pendiente de nuestras actualizaciones.